¿Con quién se reunió esta semana? ¿A quién llamó? ¿Con quién conversó? ¿A quién le tuvo que dar aliento? ¿A quién tuvo que fortalecer? Quizás con un versículo de ánimo. ¿Con quién oró? ¿Personalmente o por teléfono? ¿A quién le dio un versículo que lo pudiera animar, fortalecer? ¿Quién le dijo a usted, ya no puedo más? ¿Quién lo llamó llorando y contándole una angustia o una dificultad? ¿Qué mensaje recibió por WhatsApp y no tuvo palabras para responder? ¿O qué audio recibió por WhatsApp y no había palabras para poder decirle algo? Solamente voy a orar por ti. Quizás para alguna de estas situaciones no tuvo respuesta, no tuvo palabras. Lo único que le pudo decir es: el Señor está contigo. Te va a fortalecer en este tiempo de prueba. Va a estar contigo. Pero lo que sí supo y lo que sí sabemos como cristianos es que Dios está junto a nosotros cada día para ayudarnos a atravesar los momentos más duros y difíciles. Y su provisión y presencia va junto con nosotros. Y quizás alguna de estas palabras usted utilizó en estos días para poder animar a alguien. Sabemos con seguridad que Él nos da aliento, nos da fortaleza cada día. Qué bueno que cada semana parte del pueblo del Señor se toma el tiempo, al igual que su Señor, para atender estas llamadas, para atender a aquellas personas que están en dificultad, en problemas, pasando duros momentos por su vida. Para atender y hacer un alto en nuestras actividades. Quizás usted estaba cocinando, limpiando, trabajando, manejando, pero se detuvo allí, en el lugar que sea, para poder escuchar este mensaje o esta llamada. Tuvimos que hacer un alto en la semana, un alto en ese día tan particular, para poder atender quizás un mensaje o una llamada a un hermano, un familiar, un amigo que estaba pasando un momento difícil. En esta semana quizás algunos visitaron, cuidaron, llamaron, animaron a otros, llegaron hasta hogares con necesidad, tuvieron que responder a pruebas difíciles que no supieron cómo responder. Y esto nos recuerda lo que Jesús hizo. ¿Cuántas veces Jesús se detuvo en su camino a conversar, a animar personas? Qué bueno que es saber que hay una congregación de hermanos fieles al Señor que hoy, más de 2000 años después, siguen haciendo lo mismo. Que se detienen en el camino de la vida con otros medios, con celulares, con teléfonos, para poder animar a otros que están en necesidad y llenos de preguntas. Jesús atendió a muchas personas y les dio respuesta. Como el buen pastor que protege y da seguridad y el bienestar y cuida de sus rebaños, así ustedes, hermanos, parte de ese rebaño del Señor, Dios le ha puesto una carga, una necesidad de orar y estar cerca de alguien. Qué bueno que hoy, 2000 años después, seguimos en ese ministerio haciendo lo que nuestro Señor nos pidió: ir y cuidar, acompañar y orar por otros. Cuando pienso en este tema de cuidado, viene a mi mente la imagen de una plantita que vamos cuidando y vamos viendo cómo crece muy lentamente, mientras las vamos regando y cuidando de aquellas cosas que le pueden afectar. Y esto nos recuerda la vida de las personas, que a veces vienen los fuertes vientos, las pestes, los insectos que pueden dañar la plantita que usted la ha cuidado con tanto cariño. Y usted se distrajo, fue a visitar una amiga, un amigo se distrajo un día, cuando quiso ver andaban las hormigas u otras cosas por ahí queriendo dañar la planta. Así pasa con nuestros seres queridos, nuestros hermanos en la fe. Enfrentan cada semana dificultades, pruebas y situaciones difíciles. Pero estamos allí y a veces no sabemos qué responder, pero el Señor nos da la fortaleza para poder cuidar esa plantita, poder atender a nuestros hermanos en la fe. De la misma manera, las personas necesitan saber que están siendo acompañadas, que están siendo cuidadas, que hay una iglesia que se preocupa, que no es una iglesia solamente para los domingos, que nos vemos y decimos hola, bendiciones, Dios les bendiga, sino que una congregación que se preocupa
los unos a los otros. Muchas veces las personas se preguntan en lo profundo de su corazón, ¿le importo a mis hermanos de la Pieu? ¿O solamente soy un número más? Qué difícil cuando una congregación somos un número. El 142, no es para que le juegue a la quiniela, el 224, el 328. Qué difícil cuando en la vida de una congregación somos un número que nos vemos los domingos. No es la idea de ser familia. No es la idea de bienvenido a casa, un tema que los jóvenes querían hablar anoche. Y siempre nos gusta decir que la Pieu es un lugar de encuentro, no solamente para los domingos. Somos una familia. Y en una familia hay de todo. Sí, claro que hay de todo. Pienso en mi familia, hay de todo. Y en la vida de la congregación también. Miren, estoy yo acá, así que, ¿qué va a ser? Es lo que hay, como dice alguien por ahí. Pero damos gracias a Dios que somos una familia, que nos cuidamos los unos a los otros. Por eso muchas veces las personas se preguntan, ¿será que alguien se preocupa por mi vida? Ayer le decía a los jóvenes, en varios libros que tenemos en casa, unos cuantos libros, es la maquinaria para predicar, para enseñar. Y hablando de esto también tenemos nuestro hermano Aldo allí en la puerta con muy buenos libros como todos los domingos. Pero hay un libro que dice una frase, unas líneas muy interesantes. La familia Martínez se prepara para volver a la iglesia 5 años después. Se prepara el matrimonio, preparan a los hijos y han decidido como familia volver a la iglesia. Pero una pregunta está en sus mentes. ¿Alguien se alegrará de vernos? ¿Alguien se alegrará de volvernos a ver en la iglesia? Qué pregunta, ¿verdad? De todos esos libros que tenemos en casa, siempre ese libro está allí. Y sus palabras también. ¿Alguien se alegrará de volver a vernos? Qué importante que es la tarea en una iglesia del cuidado de los unos a los otros, como nos pide el Señor. Por eso una de las tareas más importantes en la vida de toda congregación que se llame cristiana es el cuidado espiritual integral de los creyentes. Enseñamos, cuidamos, pero qué importante que es la tarea del cuidarnos los unos a los otros. Y para esto hay que estar cerca y dispuesto para ayudar. Al igual que una plantita, como recién decíamos, nuestros hermanos pueden llegar a sufrir fuertes pruebas en algún momento de sus vidas y pueden ser quebrantados, pasar por mucho tiempo de dolor, una pérdida familiar, el desempleo, una enfermedad, una crisis familiar, una crisis de fe o cuando llega el desánimo. Y como congregación, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar cerca, tenemos que estar presentes. Siempre me gusta decir que, sobre todo cuando nuestras hijas eran chicas, llamamos a una empresa móvil de esta de salud, así que venía el doctor, la revisaba, pero sabíamos que 24 horas después sonaba el teléfono y decía, familia fulana, sí, ¿cómo está su hija? ¿Cómo está la pequeña? Nos enteramos que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Sí, está muy bien. Bueno, estamos a las órdenes. Y yo siempre me dije, si una empresa de servicios médicos, que es una empresa que está haciendo marketing, se preocupa, ¿cómo no nos vamos a preocupar nosotros como iglesia? De llamar a nuestro hermano. Recién me dijeron que el hermano Héctor Descalzi está en Punta del Este con familiares, así que nos quedamos contentos y alegres. Pero ¿cómo no vamos a preocuparnos por nuestros hermanos en la fe? Como congregación, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar presentes. Nos debe preocupar el bienestar de nuestros hermanos en la fe, de aquellos que fueron comprados por el Señor Jesucristo, de aquellos que Él murió en la cruz. Él se detenía ante las necesidades, la multitud, para estar cerca y dar una respuesta. Por eso debemos entrar en el mundo de nuestros hermanos para ayudarlos en sus condiciones, en sus luchas y dificultades y preguntas. Y estar listos como los bomberos ante la llamada de un incendio, estar prontos para poder atender, para poder orar. Nuestro Señor Jesús dijo, no teman, yo estaré con ustedes todos los días. El Señor está junto a nosotros, del que está sufriendo y junto a nosotros para poder dar una respuesta. Cristo estuvo y está presente en nuestras vidas, pero también nos encomendó que estemos nosotros presentes en la vida de nuestros hermanos de la congregación. Él se detuvo en varias oportunidades para atender las necesidades. En una oportunidad se detuvo a escuchar el pedido de un ciego que estaba
a un lado del camino. Y hoy me gustaría darle otro enfoque. Y ese ciego, su nombre, Bartimeo. De él conversamos hace un tiempo atrás, pero hoy me gustaría darle otro enfoque. Entonces, tenemos esa responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. No somos cristianos domingueros. Nos vemos el domingo y ya está. Tenemos la idea que somos un lugar de encuentro. Bienvenidos a casa, nos gusta decir. Y sin duda que la vida de una congregación, algunos han visto la vida de la congregación como un ejército, y lo he escuchado, como una empresa. Desde que los días que Jesús se fue, lo que nos dice allí el libro de Hechos era que era una comunidad que partía el pan, estaban juntos, perseveraban, una familia de la fe. Pero con el correr de los años, para Grecia el cristianismo fue una filosofía, para Roma un gobierno, y para algunos países del norte la iglesia la mezcló con el marketing y la vio como una empresa. Pero cuando miramos el libro de los Hechos, capítulo 2, del 12 en adelante, la iglesia es una familia. Es un pueblo del Señor que nos llama en más de 38 versículos los unos a los otros, cuidarnos, amarnos, servirnos. Soy parte de mi hermano. A veces estamos en luchas, dificultades y no podemos dejar solo a nuestros hermanos. Qué bueno que siempre le he dicho a Bartán, qué buena esa cadena de oración que ante las necesidades se responde rápido. Qué bueno que hay hermanos que se dedican a orar en la semana y que en pocos minutos los motivos de oración ya hay alguien del otro lado orando. Familia, pueblo del Señor, no empresa, no gobierno. La familia, la iglesia, es una familia que nos cuidamos los unos a los otros. Le invito en esta hora a abrir su Biblia. Vamos a ir a Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Marcos 10, del 46 al 52. Y dice así: Llegaron a Jericó, y al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo, llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que lo llamaron al ciego le dijeron: Mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Sin duda que este versículo nos habla de un hombre llamado Bartimeo. Bartimeo no era un rabino, Bartimeo no era un capitán de un ejército, no era un hombre con recursos económicos sobresalientes. Aparentemente no había nada que destacar en la vida de Bartimeo. Un mendigo a la orilla del camino. El único dato que se da en el relato es que era ciego. Él se sentaba cada día a la orilla del camino y esperaba de la generosidad de las personas para su sustento diario. Su condición no era nada fácil. En Juan 9, 2, 3, yo se lo leo, le preguntaron a Jesús sus discípulos por un ciego también. Maestro, dijeron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es que la idea de la época era que si era ciego podría ser por culpa del pecado y en un sentido era un maldito y descartado de la sociedad. Ese era Bartimeo. Bartimeo no tenía ninguna posibilidad de progreso en su vida. Era descartado por la sociedad. Lo único que le quedaba era vivir de la ayuda de los que pasaban por el camino. Su vida no era fácil.
Hace 2 meses atrás bajamos de un tren en la vecina orilla y de pronto salimos entre la multitud de las personas. Dije a mis hijas, ¿dónde está mamá? Y mi esposa venía allí acompañando a una señora que entre tanta gente se había quedado detenida y no sabía dónde ir. Se había quedado perdida y no sabía cómo moverse, cómo llegar al subterráneo. Así que, como familia, cambiamos el recorrido y acompañamos a esta señora en algunas estaciones del subte para que pudiera seguir. Luego, seguimos nuestro camino. Pero esta señora en la multitud había quedado perdida. Ella y su bastón habían quedado allí perdidas entre la multitud al costado del tren. Si es difícil hoy en día, imagínense en aquellos días de Jesús. Por eso digo que en los días de Bartimeo y en los de hoy hay muchas dificultades para aquellos que han perdido la visión y sobre todo que están solos. Bartimeo nos hace ver la necesidad de que sufren algunos en sus miserias, en su ceguera. Jericó, la ciudad donde transcurre esta situación, era una de las primeras ciudades que fue conquistada por los israelitas. Ahora es testigo del paso de Jesús rumbo a Jerusalén. Jesús va a pasar por esta ciudad. Va con sus discípulos y toda una multitud detrás de él. Ya le han dicho a sus discípulos, Jesús le ha dicho a sus discípulos por tercera vez todo lo que él va a enfrentar en Jerusalén. Y allí va rumbo a Jerusalén, pasando ahora por Jericó. Ya les dijo a sus discípulos que será entregado a las autoridades. Este es el contexto donde estamos. Jesús viene con sus discípulos marchando rumbo a Jerusalén y pasa por Jericó, que según los entendidos están 25 a 30 kilómetros. Un promedio de 6 horas a pie. Para llegar a Jerusalén debía pasar por Jericó. Y el tiempo dicen que eran 6, yo le calculo 6, 8 horas de caminata. Jericó era conocida como la ciudad de las palmas, de las palmeras y las flores. Ciudad de un comercio muy activo. Estaba en el medio de la ruta comercial a Damasco y Arabia. Entre las murallas había teatros, anfiteatros y eran espléndidos jardines. Y era una ciudad con mucho movimiento comercial. Muchos de los que estaban en Jerusalén, que servían en el templo, vivían en Jericó. Josefo llamaba a Jericó el pequeño paraíso. Jericó tenía buenos sueldos, había mucho trabajo en aquellos días y las personas iban a vivir allí. Había mucho movimiento comercial. Las personas se trasladaban a aquellos lugares. Había buen clima, había mucho movimiento en el mercado, por eso las personas se iban a vivir allí. Había buena producción, buen comercio y la población estaba creciendo. Muchos se trasladaban a este lugar. Y también mucha gente del templo que servía en diferentes tiempos se movía y vivía en Jericó. 30 kilómetros de distancia es más o menos la distancia que vive nuestro hermano Daniel allí en la Ruta 1. En medio de todo esto, llega Jesús con sus discípulos. En esta ciudad de Jericó, donde Jesús se encuentra también a Zaqueo. Si miramos versículos anteriores, Zaqueo aparece en esta historia. Aquel que se subió a un sicomoro, que es un árbol pariente de la higuera, para poder ver a Jesús, ya que era de baja estatura. En todo este contexto es lo que va a suceder en este pasaje que estamos mirando ahora. Nos cuenta el Evangelio de Marcos que saliendo de la ciudad de Jericó, acompañado por una gran multitud de personas, se pusieron en marcha rumbo a Jerusalén, nos cuenta la Biblia. Era común que las personas viajaran en grupos por temas de seguridad. Era más seguro viajar en grupo. Así que la familia, los amigos, caminaban rumbo a Jerusalén en este tiempo para celebrar la Pascua en grupos, para tener mejor seguridad. Porque también habían delincuentes en los caminos, no solamente hoy, habían delincuentes en los caminos en aquellos días y era bueno viajar en grupo. También los diferentes maestros viajaban con sus discípulos y mientras iban por el camino iban compartiendo sus enseñanzas, su sabiduría. Todo este tránsito generaba mucho bullicio en la ciudad y algunos que por diversas razones no podían ir a Jerusalén a esta celebración salían al camino y los saludaban a todos los viajeros que iban rumbo a Jerusalén. Algunos con problemas de salud no podían ir, pero salían al camino a saludar a los que iban rumbo a la Pascua a Jerusalén. Y aquí entra en escena un señor llamado Bartimeo. Él estaba sentado a la orilla del camino, mendigando como todos los días,
con su capa tendida allí y algunas monedas, esperando la generosidad de los que pasaban por allí, solicitando una moneda a los viajeros. Dependía de la generosidad de los que pasaban. Y nos cuenta el relato bíblico que al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Y allí estaba Bartimeo, allí sentado. Bartimeo escucha el ruido. Él estaba acostumbrado a escuchar las multitudes que pasaban, ya tenía afinado su oído. Pero acá sin duda algo sonó distinto, porque Bartimeo estaba muy acostumbrado a escuchar las personas que iban pasando, las multitudes, pero algo sonó distinto. Hay algo diferente. Era Jesús que estaba saliendo de la ciudad, marchando con sus discípulos y una multitud que le seguía. Cuando éste supo quién iba pasando, empezó a gritar. Comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara. No molestes al maestro, cállate. Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Lo reconoce a Jesús como Hijo de David, y esto es muy interesante, como el Mesías esperado. En medio de esta multitud que va transitando, Bartimeo escucha que viene Jesús y va en busca de ese milagro. Posiblemente ella había escuchado de sus milagros, de sus acciones, de sus enseñanzas, porque todo esto ya trascendía. No se cansa de clamar y no se calla, aunque lo regañan, lo mandan callar. Él tenía determinado de hablar con Jesús y esperar ese milagro. Hijo de David, ten compasión de mí. El único que podría solucionar su problema iba pasando en esa oportunidad frente a él. No podía dejarla pasar. Jesús, el que había transformado vidas, había hecho sanaciones, había dado palabra de sabiduría, había acompañado, estaba pasando frente a él. Él no lo podía ver, pero sabía que aquel quizás podría hacer algo con su vida. No sabemos cuántas historias escuchó Bartimeo, cuántos milagros escuchó de Jesús, y quizás dijo: quizás aquel Jesús puede hacer algo en mi vida. Pero sí sabemos que él tomó la decisión de ir a Jesús, que Jesús lo viera y quizás surgiera un milagro. No podía dejar pasar esa oportunidad. ¿Se imagina ese instante usted en la vida de Bartimeo? Va pasando Jesús, el que hizo milagros, y él con una enorme necesidad. No podía dejar pasar esa oportunidad. Es que hay oportunidades que pasan solo una vez en la vida. ¿Le ha pasado? Quizás sí, quizás no. Y algunos hacen que sí. Hay oportunidades que pasan solo una vez en la vida. Y Bartimeo quiso aprovechar esa oportunidad. Comenzó a gritar una y otra vez, a clamar a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Una y otra vez. Bartimeo comenzó a hacer todo lo posible de su parte para que Jesús lo escuchara y en una de esas ocurriera el milagro. Y es que a veces tenemos que hacer también nuestra parte para que ocurra el milagro. Si oramos por trabajo, también compre el gallito Luis, entre en internet, busque otras posibilidades. No solamente ore, hay que buscar otros medios también. Prepare su currículum y envíenlo por internet o consulte con hermanos. Si queremos que el milagro ocurra, oramos, pero también hacemos algo de nuestra parte. Si quiero tener un ascenso en mi trabajo, además de orar, debo mejorar, tomar cursos que me ayuden a crecer y tener mejores oportunidades. Porque como dice el dicho, mejor preparado, más oportunidades. La conocida actriz Natalia Oreiro cuenta en su historia de actriz, dice que la primera vez que hizo una comedia, hizo todo lo posible para que alguien la viera. Así que cuando hizo su primera obra en televisión hizo todo lo posible para que alguien la viera. Y usted ya conoce el resto de la historia. Un niño de 9 años estaba con los jugadores de la selección en un hotel junto a sus padres y cerca de él uno de esos jugadores que usted quisiera sacarse la foto con él. Así que me contaba, dice que se paró allí y lo miraba hasta que el jugador le dijo:
vení enano, vamos a sacarnos una foto, ¿no? Bueno, hay una parte que también corresponde a nosotros. Y Bartimeo, ¿qué hizo? Gritó una y otra vez, una y otra vez. Y en medio de una multitud que gritaba, imagínense todo ese sonido, todo ese ruido, que sería muy difícil que lo escuchara, fue insistente, perseveró y no se contuvo. Quizás Bartimeo conocía la profecía de Isaías 35:5, que cuando llegue el Mesías, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Y nos dice Marcos esa hermosa frase: Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Y cuando llegué acá, dije, podríamos cerrar acá, porque me parece las palabras más hermosas de este capítulo. Jesús se detuvo. Dios se detuvo y mandó que lo llamara. Jesús lo escuchó y se detuvo. Esto nos recuerda que en medio del dolor más intenso, de nuestra peor angustia, de nuestro sufrimiento más profundo, de nuestra inquietud, aquella que nos roba el sueño a las 3, a las 4 de la mañana, Dios se detiene a escuchar nuestra necesidad. Dios no pasa de largo ante nuestro dolor, ante nuestro sufrimiento. Él no pasa de largo ante nuestra angustia, ante nuestro sufrimiento. Dios se detiene, así como se detuvo con Bartimeo, se detiene hoy 2024 a atender nuestras necesidades. Jesús se detuvo. Y yo me imagino a Bartimeo diciendo, se detuvo, sí, Jesús se detuvo. Le dijeron, mira, Jesús se detuvo. Y lo manda a llamar. Era la oportunidad esperada. La oportunidad ha llegado. Jesús se fija en él, le pone atención, se detiene, quiere hablar con él. Es un mendigo ciego al costado del camino, es un necesitado, alguien olvidado por la sociedad. Y Jesús, Dios mismo, se detiene y atiende su necesidad. Es fantástico. Estas palabras son fantásticas. Acá se rompen las reglas. Dios se detiene a atender a aquel que está en necesidad. Se rompen las reglas. Jesús no hace acepción de personas. Para Él somos todos iguales. Dios se detiene a atender a Bartimeo. Esto nos recuerda que Jesús vino para servir, para atender a los afligidos. Los que llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo, levántate que Jesús te llama. Pero escúchame, le podía haber dicho Bartimeo, hace un rato me querías que me callara y ahora me está diciendo mucho ánimo, ve con Jesús. Qué contradictorias son las multitudes. Como Jesús. En un momento, bienvenido, y venía Jesús montado, y en otro momento, crucifícale. Las multitudes. Ahora le dicen, mucho ánimo, Jesús te llama. Así son las multitudes. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Deja su capa, quizás su único abrigo, su única pertenencia. La tiró. Ya no importaba la capa, importaba encontrarse con Jesús. Deja su única capa, su única posesión que quizás a la noche se cubría y a la mañana la ponía para que sonaran las monedas allí, para que estuvieran las monedas. Da un salto, se apresura, se da prisa. Responde al llamado de Jesús y allí va la pregunta de Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Otro podría haber dicho, pero Señor, ¿no te das cuenta que es ciego? Pero Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabe que versículos anteriores los discípulos pidieron para hablar con Jesús? Si usted recorre algunos versículos hacia atrás, usted va a ver que Jesús se detuvo con los discípulos, le contó todo lo que iba a pasar. Y allí su corazón quebrantado de Jesús diciendo, voy a Jerusalén y va a suceder esto. Imagínense la carga emocional. Sus discípulos dicen, Jesús, ¿podemos hablar contigo? Sí, les dijo Jesús. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, cuando estés en tu reino, ¿y quién va a estar a tu izquierda, quién va a estar a tu derecha? Y Jesús, me imagino, dijo, no puede ser, voy rumbo a la cruz y ellos están pidiendo un cargo político. Jesús dijo, los pobres estarán entre ustedes. Yo digo, los interesados por el poder también. Y los discípulos estaban interesados por el poder. Una vez más, Jesús vuelve a preguntar, ¿qué quieren que hagas por ti?
El ciego respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. Lo reconoció como maestro, tuvo confianza y creyó: Señor, haz un milagro en mi vida. Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Mi querido hermano, aquel hombre recobró la vista y eso implica una enorme felicidad para aquel hombre llamado Bartimeo. Se terminó el tiempo de estar a la orilla del camino. Se mostró agradecido a Dios, se mostró agradecido a Jesús. No solamente esperó el milagro y después dijo bye, como sucedió a aquellos que Jesús sanó, y le dijo a uno: ¿y los otros 9 dónde están? Se fueron por ahí. Él nos cuenta el relato bíblico que lo siguió a Jesús. Recobró su dignidad social, ahora podía ir él también a Jerusalén. Salió del camino y Dios lo restableció plenamente. Ahora tendría que ponerse a trabajar, porque también esto iba a suceder. Ahora podía ponerse a trabajar. Y aquí se cumple lo que Jesús dijo: y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué aprendo de Bartimeo? Bartimeo reconoció su necesidad. Necesitaba sanidad, necesitaba un cambio de vida, necesitaba volver a ver. Alguien despreciado por la sociedad se arriesgó a confiar en Jesús. Aunque otros le decían que se callara, él seguía los gritos: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo fue humilde: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo fue perseverante. ¿Qué tan perseverantes somos en la oración? Quizás nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa están lejos de la fe. ¿Qué tan perseverantes somos? Quizás su hijo en este momento no quiere saber nada del Señor Jesucristo. No deje de orar, siga orando. Dios sabe los tiempos. Bartimeo clamó a Dios desde lo más profundo de su corazón. Clamemos por ese hijo que está lejos, por esa esposa, por ese sobrino, por esa necesidad que estamos enfrentando. Bartimeo fue humilde con el Señor Jesucristo. Pidió misericordia, pidió un milagro. No pidió para sus propios placeres, pidió misericordia. Y siguió a Jesús después de ser sanado. ¿Y nosotros? ¿Ya dejamos de clamar? ¿Ya nos cansamos? ¿Dejamos de doblar las rodillas? Aprendo en Bartimeo el buscar y clamar y levantarse y aprovechar las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. ¿No será tiempo de volver a clamar? ¿De volver a doblar nuestras rodillas ante esa necesidad que tenemos? Dios se detiene a escuchar a sus hijos. Dios se detiene como se detuvo con Bartimeo. Se va a detener hoy a nosotros a ver nuestra necesidad. No deje pasar las oportunidades. No deje pasar las oportunidades. Mientras otros decían, cállate, él tuvo la perseverancia de seguir buscando a Dios para que el milagro ocurriera. Lo más maravilloso de este pasaje bíblico, por lo menos para mí, no es que Bartimeo fue sanado, sino que Dios, en la persona de Jesús, se detuvo ante la necesidad. ¿Qué quieres que haga por ti? Nos dice el Señor hoy a nosotros también. ¿Qué quieres que haga por ti? Piense, reflexione mientras toma un poquito de agua. Quizás el Señor hoy se detiene delante de nosotros y nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? La fe de nuestros hijos, un trabajo, una necesidad, un cambio de país. ¿Cuál es la necesidad que hoy enfrentamos? El Señor nos dice a nosotros, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Ya pensó? ¿Ya sabe? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a clamar como Bartimeo? ¿Va a poner esa necesidad delante del Señor? Hoy me decía una querida hermana de la iglesia, mis 2 hijos están sin trabajo. Qué situación difícil, qué situación difícil. Y sé que esa hermana está orando por ellos. Y tendrá que doblar sus rodillas, orar cada día hasta que el Señor responda. Y así cada uno de nosotros en nuestro lugar. El Señor nos dice a nosotros, 2000 años después,
¿Qué quieres que haga por ti? Y no nos olvidemos nosotros de ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor en necesidad a encontrar el milagro. Comenzamos esta breve reflexión diciendo que salimos, que nos detuvimos a ayudar a otros, al igual que Jesús, a lograr ese milagro. Vemos que Jesús se detuvo a ayudar a alguien que estaba en necesidad. ¿Cómo no nos vamos a detener nosotros hoy a ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor, que están en necesidad? Le voy a pedir a nuestro hermano Bartán Mamigoñán que venga hasta aquí para despedirnos en oración. No nos olvidemos de ayudar a aquellas personas que están a nuestro alrededor, como lo hizo Jesús, a que encuentren su milagro, a que encuentren, que puedan tener esa esperanza. El Señor nos invita a ver cuál es nuestra necesidad, en qué nos puede ayudar, pero también vayamos nosotros a ayudar a aquellos que están en necesidad. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque hemos sido bendecidos, Señor, viniendo a tu templo, Señor. Hemos estudiado tu palabra, Señor, juntos. Hemos alabado tu nombre, adorado, Señor, tu amor y tu majestad. Señor, y se ha predicado tu palabra que nos ha bendecido, Señor. Nos sentimos como Bartimeo al recibir la vista, Señor, llenos de ti, Señor, y de gratitud. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ilumina, nos mejora, Señor, día a día. Señor, te pedimos ahora que en esta semana tu palabra obre en nuestra vida, Señor, cada día, Señor, haciendo que nuestros corazones y nuestras mentes se alineen con tu perfecta voluntad, Señor. ¿Para qué? Para honrarte con nuestras vidas y ser de bendición a los que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Que el Señor nos bendiga muy ricamente. Y recuerden que el Señor se detuvo en esa necesidad y se va a detener también en nuestras luchas, nuestros conflictos, para atendernos. El mayor mensaje de esta reflexión es: el Señor se detuvo. Que el Señor se pueda detener también en sus luchas, sus miserias, sus dificultades, toda esa situación difícil que estamos enfrentando quizás hoy. Recordemos que el Señor, como se detuvo con Bartimeo, Él se va a detener también en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.